En este video, en el cual en la pizarra ya tenemos escritos algunos límites, vamos a hacer un resumen de algunos límites especiales que ya se han calculado anteriormente y otros que se derivan de estos. Por ejemplo, el número 1, límite cuando x tiende a infinito, de la función 1 más 1 sobre x elevado a x, ya vimos que esto tendía al valor e, al número irracional e. El número 2 es similar al 1, con la diferencia que si bien x tiende a infinito, la función es 1 más k partido por x. En el caso del 1, el numerador es 1. Acá tenemos k partido por x y elevado a x. Entonces, este límite de esta forma tiende a el número e elevado a k. Aquí hereda la constante k del numerador. Es una forma especial o límite especial. El número 3 es muy fácil de deducirlo sin mucha álgebra de límite. X tiende a infinito, límite. Y la función es la raíz de índice, ahí se alcanza a ver, xésima de a. Entonces, aquí entre paréntesis quiero solamente mostrar algo. La notación de una raíz para este índice se escribe en forma de potencia con exponente racional, la forma a elevado a, en este caso como a está elevado a 1 partido en x. Esta notación raíz y versión su respectiva potencia. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista a elevado a 1 sobre x, cuando x tiende a infinito, notar que el x nos queda en el denominador y 1 dividido algo muy grande, este cociente tiende a 0, por lo tanto, si tiende a 0, a la 0 tiende a 1. Y ese límite tiende a 1. En el número 4, límite cuando x tiende a infinito, está una función racional. El numerador aparece la función trigonométrica seno, argumento de k por x, y partido todo en x. Si observamos, la función seno, recuerden que es una función periódica, ¿cierto? Tiene una cierta amplitud, es decir, tiene un máximo y un mínimo, lo cual significa que está acotada arriba y abajo por algún valor, y por ende, el seno de cualquier ángulo en radianes va a tener un valor constante, puede variar o fluctuar entre 0, 1 menos 1, y el seno de un ángulo lo que más puede lograr es 1 y lo mínimo es menos 1. Y entre medio puede alcanzar otros valores. Por lo tanto, si x va a infinito, el numerador solo va a atender acá a alguna constante, algún valor, un valor, llamémosle un valor c en r, por llamarle una constante, llamarle c, y una constante dividida a algo muy grande, todo el cociente va a tender a 0. Por lo tanto, igual se aplicaría para coseno, ya sea seno o coseno. El número 5, ya lo vimos anteriormente, se demostró el límite cuando x tiende a 0 de la exponencial o Euler elevado a k por x menos 1 partido en x, y eso tiende a k. El número 6 habría que verlo, no se ha desarrollado en estos videos, y cambiaría solamente similar al 5, en vez de tener el exponente, la base e, tenemos una base a cualquiera, donde a, por supuesto, importante, es un número estrictamente positivo y es distinto de 1, porque estamos hablando de la función potencia, y para cualquiera distinto de 1 y positivo, a elevado a kx menos 1 partido por x, cuando x tiende a 0, va a tender al valor de k por el logaritmo natural de a. ¿Para qué sirve esto? Un ejemplo breve. Si yo quisiera calcular, voy a poner acá un límite particular, y usted me va a decir de todas estas formas a cuál se parece más. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito, y acá ponemos 1 menos 1 partido en 3x, y esto elevado a x. Represento ese límite. Entonces uno, ¿qué es lo que hace cuando conoce límites especiales? Analiza la función a la cual le afecta el límite y va viendo a cuál se parece más. Si miramos, estaríamos más o menos entre el 1 y el 2. Podríamos decir que es el 1, pero denominador acá es x y acá denominador es 3 por x. Entonces aquí habría que ver si hay alguna constante que está, ¿cierto?, afectando la expresión, y para eso vamos a usar álgebra básica a reescribir esta expresión. Entonces vamos a reescribir como límite cuando x tiende a infinito, abre paréntesis,
1, notar que ambos casos tienen el signo más. Vamos a ocupar el signo más, pero vamos a trabajar con más menos para ver lo mismo. Vamos a armar la expresión, en este caso denominador x, y ahora elevado a x. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer matemáticamente para que se vea igual que esto que tengo acá? Como aquí aparece 1 menos 1/3 por x, donde el x está en el denominador, vamos a reescribir simplemente de la forma menos 1/3 partido en x. Importante, álgebra de fracciones, menos 1/3 partido en x, se anotó acá, menos 1/3 y todo esto dividido en x, es lo mismo que menos 1/3 por 1 partido en x, que es lo mismo que menos 1 partido 3x. Por lo tanto, aquí visualizamos una constante, la constante k del caso 2. Y si la constante k es menos 1/3, signo más, entonces este límite va a tender a e elevado a k, en este caso a menos 1/3. Y así usted puede seguir usando límites especiales para calcular otros límites. Yo le voy a dejar uno acá. Otro ejemplo, para que usted lo realice. Límite cuando x tiende a infinito. Y acá le coloco la siguiente expresión. 1 menos 4/5 x, 4 dividido 5x, elevado a x. Y usted haga algo similar a lo que hicimos acá y interrogación, usted calcúlelo y nos cuenta en clase cómo le fue. Y continuamos trabajando con cálculo de límites al infinito usando algunos límites especiales hallados anteriormente. Por ejemplo, acá tenemos límite cuando x tiende a infinito de la función 1 más k partido por x elevado a x. Recuerden que este límite tiende a e elevado a k, e es el número irracional. Aquí tenemos algo que no hemos hablado anteriormente, que es la forma de un límite. Lo hemos visto para límites numéricos, pero para cuando x tiende a infinito no lo hemos mencionado. Entonces, si miramos acá esta expresión, esta potencia que dice 1 elevado a infinito, veamos de dónde viene. La forma de un límite cuando x tiende a infinito es lo mismo que hicimos para límites numéricos cuando podemos dilucidar la forma. Si x tiende a infinito, notar que x está como denominador, luego la constante k, que es un real, dividido algo muy grande, va a tender a 0 cuando x va a infinito. Y 0 más 1 me da 1, ahí está ese 1. Y elevado a x, donde x tiende a infinito, me queda la forma 1 elevado a infinito, que se llama una potencia indeterminada. Ya veremos otras más. ¿Cómo podemos ahora, para este ejemplo aquí propuesto, calcular este límite usando esta forma? Primero tenemos que hacer que se parezca al límite especial que aparece aquí arriba. Lo primero vamos a trabajar algebraicamente esta expresión y queremos formar este número 1. Para aquello, un paréntesis grande, vamos al numerador a factorizar por 2x arriba y en paralelo denominador por 5x para formar un 1. Entonces nos va a quedar arriba 2x factor de 1, cosa que 2x por 1 me da 2x, menos, y para obtener 3 tengo que escribir la expresión 3 dividido 2x. Son trabajos matemáticos. Truco le dicen algunos matemáticos. Yo le digo, en lo personal le digo la carpintería matemática. Ese es mi lema, mi frase. Lo mismo acá abajo, 5x factor de 1 para obtener 5x más 4. Y en este caso este 4 se mantiene, pero tenemos que dividirlo por 5x para que al multiplicar me dé lo mismo. Y todo esto está elevado a x. Bien. Algebraicamente vamos ahora a trabajar un poco de potencias, porque tengo todo elevado a x. Estos x que aparecen acá se cancelan, me queda solamente la constante 2/5. Y observamos un poco, vamos aquí a mostrar esto. Tengo 2/5 multiplicando a este cociente y todo elevado a x. Entonces vamos a trabajar un poco álgebra de límites. ¿De qué manera? Como está todo elevado a x, vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a tener límite cuando x tiende a infinito. Y adentro de este producto vamos a escribir 2/5, todo esto, voy a cambiar de plumón, 2/5 elevado a x, propiedad de potencias, multiplicado.
Y acá vamos a hacer lo mismo, cada numerador y denominador va a estar elevado a x. Factor de 1 menos 3 dividido 2x, todo esto elevado a x. Y abajo 1 más 4 partido 5x elevado a x. Lo que aplicamos acá son propiedades de los exponentes. Si yo tengo un cociente elevado a un exponente, la propiedad de potencia dice que cada término, numerador y denominador, está elevado a su exponente. Y por conveniencia, el número 2/5 me quedó acá todo esto elevado al exponente para aplicar las propiedades de las potencias. Ahora viene álgebra de límites. Continuamos acá, igual. Entonces tenemos límite cuando x tiende a infinito. ¿Y qué vamos a aplicar? Límite de un producto. Álgebra de límites, límite de un producto es el producto de límites siempre y cuando cada uno exista. Entonces vamos a aplicar esto con criterio. Vamos a suponer que el límite cuando x tiende a infinito de 2/5 elevado a x existe. Y vamos a pensar si existe qué valor nos va a dar. Y después aplicamos límite cuando x tiende a infinito de este cociente. De todas estas expresiones cociente. Y seguimos aplicando álgebra de límites. Por lo tanto, si ingreso el límite de un cociente, eso va a ser el cociente de los límites siempre y cuando cada uno exista. Y esto ustedes ya deben reconocerlo. Entonces vamos a aplicar varias propiedades del límite. Nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 2/5 elevado a x multiplicado cociente y distribuimos el límite del cociente, arriba y abajo. Límite cuando x tiende a infinito de la expresión 1 menos 3 medios x elevado a x. Y denominador, límite cuando x tiende a infinito de la expresión 1 más 4 partido en 5x y todo esto elevado a x. Ya. En este paso, si x tiende a infinito y tengo una fracción, recuerden las fracciones que eran propias e impropias, esta sería una propia porque el numerador es menor que el denominador. Si x tiende a infinito, cada vez que yo multiplique 2/5 por 2/5 infinitas veces, el denominador va a ser más grande que su numerador. Por lo tanto, le va a ganar, por decirlo así. Luego, este límite, va a tender a 0. Pero, si bien 0 es un real, 0 debe estar multiplicado por un valor real que exista. Así que tenemos que calcular estos límites para ver si existen de verdad y finalmente decir si 0 por un número real, que efectivamente va a dar 0. Pero tenemos que calcularlos. Entonces, recuerda un poco la álgebra de límites que hicimos nosotros. Tenemos entonces 0 multiplicado por, y este límite del numerador nos queda límite cuando x tiende a infinito. Recuerden que estamos viendo esta forma. Queremos que se parezca a esta forma y vamos a reescribirlo de la forma 1 más, y acuérdense de un problema que hicimos anteriormente. Entonces, denominador x y el numerador va a ser la constante menos 3 medios. Recuerden que menos 3 medios partido en x es lo mismo que menos 3 partido, todo en 2x. Y elevado a x, por supuesto. Y denominador, límite cuando x tiende a infinito, paréntesis, lo mismo, 1 más, denominador x, y el numerador va a ser 4/5 y todo elevado a x. Ahora estamos bastante más claros. Entonces, pasos equivalentes. Este límite que vimos anteriormente nos dio 0 multiplicado por este límite cuando x tiende a infinito de 1 más la constante k, que es menos 3 medios, partido en x elevado a x, nos va a dar e a la k, es decir, e a la menos 3 medios o elevado a menos 3 medios. Y el denominador nos da e elevado, la constante acá es 4/5. No vamos a trabajar más porque ya sabemos que estos límites existen, pero el resultado que nos dio está multiplicado por 0, por lo tanto el valor final de este límite tiende a 0 y vale 0. Chicos, a continuación de lo que acaban de ver, usando este límite especial que ya desarrollamos anteriormente en un ejemplo, quiero que calculen ustedes límite cuando x tiende a infinito de esta función, que solo varía en algo muy pequeño, 2x menos 3 partido en 2x más 4 elevado a x. Haga el desarrollo y vea a qué valor o
llega, existe o no existe, ¿a qué llega usted? Eso es una tarea personal. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ustedes han realizado en su cálculo de límites y vamos a formalizar con el concepto que inicialmente partimos en cálculo de límites, que eran las formas indeterminadas de límites. Usted conoce poco de álgebra de límites porque ha hecho algunos ejercicios, tiene que practicar más, y yo acá le estoy mostrando una secuencia de distintas formas numéricas que se denominan todas indeterminadas cuando uno calcula un límite. Aquí tengo yo escrito límites que ya se han desarrollado en los videos con sus resultados, algebraicamente todos ya explicados, pero me interesa solamente detallar el tema de la forma. ¿Qué era la forma? Si tendíamos el x, en este caso iba hacia el infinito, a un número muy grande, o en el caso número 5, cuando una variable h tiende a 0. ¿Qué forma numérica nos queda? Entonces vamos a repasar eso y compararlo con lo que tenemos aquí arriba y ver cada caso, o los que se den. Por ejemplo, el número 1, si x tiende a infinito, supongamos que x es muy grande. Analice acá arriba el numerador, x al cuadrado, la constante menos 1. Si x va a infinito, lo que ocurre es que si algo está al cuadrado igual va a infinito. Esto que está acá también tiende a infinito. Si infinito usted le resta una constante o le suma, sigue tendiendo al infinito. El denominador, algo similar. X va a infinito, x al cuadrado también tiende a infinito. Acá abajo el x cuadrado también va a infinito. Infinito más una constante va a infinito. En resumen, este límite es de la forma infinito dividido infinito, cociente de infinitos. Veamos el caso 2. X tiende a infinito, algo muy similar. Este límite ya se resolvió y obtuvimos que no existía, no tendría ningún valor, pero es muy similar. Si x va a infinito, el numerador también tiende a infinito. Dividido, denominador es una suma de términos con x cuadrado de x más 3. Todos los que dependen de x van a infinito, más 3 va al infinito. Entonces, se nos están repitiendo el caso de infinito partido por infinito, que es una de las formas indeterminadas. Aquí aparecen otras más. En el caso 3 es muy similar, también es de la forma infinito partido de infinito. El caso 4 ya no es lo mismo. El caso 4 tenemos la variable n tendiendo a infinito. Y en este caso, si n va a infinito, el cociente 1 partido por n, cuando n tiende a infinito, este cociente va a tender a 0. Si tiende a 0, 0 más 1 es 1, y 1 elevado a infinito me quedaría la forma 1 a la infinito. Y esta sería otra forma indeterminada que tenemos acá. En el caso 5, cuando h tiende a 0, es más sencillo. Denominador tiende a 0 y numerador, h tendiendo a 0, nos queda e elevado a 0, que sería 1, y 1 menos 1, 0, es de la forma 0 partido por 0, que sería este caso que tenemos acá. Y si proseguimos, que es lo que queremos hacer, hay otros casos que están aquí expuestos y no todos los límites que estamos calculando tienen esos casos. Y hay una forma determinada que se llama diferencia de infinitos. Esta forma es bien especial porque los estudiantes tienden a pensar que es una resta o una diferencia de números concretos. Si yo resto x menos x, eso es 0. Y muchos tienden a pensar, pero si tengo una resta de infinito, eso debería ser 0, el número real 0. El problema es que no es así, porque no puede uno operar con infinitos. Una diferencia de infinito no me está diciendo que este infinito sea exactamente igual al otro, es simplemente un concepto. ¿Cuán grande es el primero y el segundo respecto al segundo? O viceversa. No podemos decir que esa resta son números concretos con cantidad específica. Por lo tanto, esa diferencia se denomina indeterminada. Aquí hay un ejemplo propuesto para hacerlo con ustedes ahora, de un límite cuando x tiende a, y vamos a ver qué forma tiene este límite completamente. Analicemos. Si x tiende a, el denominador, me quedaría a menos a, tendería a 0, y el numerador tendería a la expresión
a más a 2a, es decir, sería 2a partido en 0, la parte, el primer término de la diferencia. Y el segundo término tenemos x cuadrado, x tiende a a sería acá menos a cuadrado, y partido en este caso sería x tiende a al cuadrado menos a cuadrado, 0. Nos queda la diferencia, cada término, quiero decir, constante partido en 0, constante partido en 0, y eso corresponde a infinito menos infinito, porque está dividido por 0. Por lo tanto, es indeterminado, hay que determinarlo. Recuerde que puede ocurrir dos cosas, que el límite exista o que no exista. Entonces vamos a hacer un poquito de álgebra de límites, como corresponde al trabajo de límite. Y en esta diferencia notemos que el segundo término es una diferencia de cuadrados, el primero solo es x menos a, entonces hay que obtener un común denominador para hacer la diferencia. Si esto es x menos a, voy a colocarlo de forma pequeña, factor de x más a, producto notable que usted debe reconocer. Por lo tanto, en el límite que viene a continuación, denominador común va a incluir x menos a, va a ser x menos a por x más a. Voy a cambiar de plumón. Y el numerador tenemos que amplificar x menos a por cuánto nos da este denominador común. Nos faltaría, ¿cierto?, amplificar por x más a. Como hay un x más a en el numerador, nos va a quedar x más a por x más a, o sea, al cuadrado. Y menos, en este caso, x cuadrado, dado que es el mismo denominador. Todo esto dentro del límite. Y álgebra de límites, límite cuando x tiende a. Desarrollamos cuadrado de binomio. Antes de seguir, notar la forma que tenemos del límite. Cuando x tiende a, acá me queda denominador 0. Y cuando x tiende a aquí arriba, me queda a más a cuadrado, menos a cuadrado, me está quedando la forma 0 sobre 0. Cambió la forma, pero sigue siendo indeterminado. Entonces, como decíamos, escribimos el denominador tal cual, x menos a por x más a. Desarrollamos cuadrado de binomio, el cuadrado del primero más doble producto, 2xa, más el cuadrado del segundo y menos x cuadrado. Y simplificamos, cancelamos, x cuadrado con menos x cuadrado se cancelan. Y por último, estamos ya terminando, el numerador me queda solamente la expresión 2xa más a cuadrado partido por x menos a y por x más a. Y en este caso, notemos que no se puede reducir más la expresión. Cuando x tiende a a, tenemos que el denominador sigue tendiendo a 0 y el numerador, cuando x tiende a a, nos queda 2a por a, es decir, nos queda 2a cuadrado más a al cuadrado, que sería 3a cuadrado, una constante. Si a es distinto de 0, esta expresión va a ser una constante partida por 0, por lo tanto, este límite no existe. Y originalmente era de la forma infinito menos infinito. Más adelante van a haber otros límites que se calculan con otras técnicas, con más conocimiento del cálculo. Vamos a analizar después otras formas que aquí aún no han aparecido, como infinito a la 0 o 0 elevado a 0. Pero eso vendrá después.